ir de este tema, que realmente es un tema con el que voy a hablar. Me sumergí en otro mundo, en otra época, y uno se pregunta, pero ¿por qué yo no viví en esa época? ¿Por qué no viví eso tan bello que nos cuenta Adriana de Caria, ¿no? ¿Pronuncio bien? Yo ya te lo debo haber preguntado. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Nora, qué gusto verte después de tanto tiempo. Es verdad, señora, es verdad. Ay, vos sabés que realmente es un placer. Voy a contar que lo único que tengo ahora sí en mis manos, que ya aprovechamos también a decir que sos la autora de este libro, antes que me olvide, que fue el Gracias. primero. Ahí voy, Ujú. para que se ve bien Facu, sí, ¿no? Este, de dónde viene el tenedor, cómo logró propagarse su uso. Así que es importante porque también completa la historia de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Historia del tenedor, la imposición de un tirano, con una gráfica bellísima que me encantó leer también. Bueno, y estuve investigando ahí, hurgando en lo que pude leer, y cuántas cosas, cómo te felicito. ¿En cuánto tiempo escribiste este libro, Adriana? Gracias, Nora, gracias, gracias. Y en realidad este libro es anterior al del tenedor. Claro. Empecé en pandemia, empecé, Ujú. digamos en 2020. Sí. Y después se desprendió la historia del tenedor porque yo leyendo sobre banquetes del Renacimiento, en los textos originales que estaban disponibles en Google Books, ahí, bueno, me tiré de cabeza en A ese mundo, me quedé investigar. atrapada Claro. de los banquetes. Y ahí, bueno, me surgió la cuestión de que no entendía si el tenedor se usaba o no se usaba, si comían con los dedos o si comían con el utensilio. Y entonces tuve que ponerme a investigar ese tema primero, de ahí salió la historia del tenedor y después seguí adelante con, bueno, no sabía que iba a ser un libro. En realidad fui volcando un montón de información a mi blog, La Instigadora Culinaria, pero después en un momento dado empezó a tomar más forma y digo, no, esto tiene que convertirse en un libro porque para muchos, si bien es un tema muy específico, muy de nicho, pero es un tema que para el que le interesa la vida de otras épocas, la vida mundana de otras épocas, Ujú. puede resultar interesante. Es una compilación de datos, es una sumatoria de ventanitas que asoman a ese pasado, aunque yo no logro ver la escena total, pero como fragmentos de lo que podría ser una realización de eventual, un evento en el siglo XVI o XVII. Sí, yo lo que te digo la verdad, en el inicio bueno, ahora vamos a hablar de algunos, porque total no es que la gente no lo va a leer o no lo va a querer comprar si nosotros Pero comentamos no, alguna de si las se cosas. entusiasma lo va a querer comprar y si no, que escuchen Totalmente, lo que les totalmente, interesa, ¿no? claro. Obviamente, no le tengo miedo al spoileo, ¿no? No, yo tampoco, porque al No, contrario, es una manera también de generar de difundir. interés en el banquete del Renacimiento. Después, Facu, vos tenés algunas imágenes allí, tres manteles. No, realmente, pero vos sabés que yo no sé si, no lo he hablado con algunas personas que lo han leído, pero a mí me pasa que primero me dan ganas de organizar un banquete así. ¿Viste? Ya me empezó, sí, sí, te juro, está escrito de una manera tan interesante porque qué lindo, ¿no? A vos te pasaría cuando lo estabas leyendo, yo pensaba qué te despertaba a vos, ¿no? Aparte del Sí, interés. pero es que lo hice justamente en pandemia cuando estaba todo el mundo muy gris, Ay, era un sí, momento macabro. claro. Entonces era un contraste, en realidad para mí era como un escape de esta realidad que era atroz. Yo me metía Ah, en esos escritos que no escatimaban detalles. Estos escritores del sí, pasado han escrito hasta lo último, ¿no? Y entonces, absolutamente. bueno, yo lograba con eso evadirme de la realidad, ¿no? Ni se soñaba ni con invitar gente a casa, imagínate, pero Sí, sí, era sí, mi sí. escape de la realidad en ese momento. Sí, 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 sí. sí. Pero qué lindo, a mí me interesa saber qué es lo que provoca en el lector, porque todavía no hay muchos lectores, todavía no está ni siquiera, va a estar en librerías Cúspide, pero a partir de diciembre, con Bien, lo cual todavía, bien. digamos que está a nivel prensa y a nivel Claro, amigos, nada claro, más la claro, claro. difusión. Después te vamos a pasar esta nota para que también la hagas circular.
Me gustó la cita que tenés acá de Julie Olm, de Juliana, que por otra parte le hemos hecho nota a ella también, Sí, que sí, sí, dice, claro que la conoces. vamos a compartir esta frase porque me encantó, antes de nacer hacen un casting, si sos lindo y te gusta comer bien, te hacen nacer en Italia. Me pareció maravilloso, porque es verdad, los italianos son lindos. Esta frase es de Juliana cuando estuvo la primera vez en Italia, que ella veía a la gente muy elegante y aparte que se comía tan bien, todos muy tuneados, muy producidos. Sí. Entonces me dijo, sí, antes de nacer debe haber un casting, sí. Si sos lindo y te gusta comer bien, te hacen nacer en Italia. Qué Y esa, maravilla. bueno, nos reímos mucho con eso y esa frase quedó y no dudé en usarla como introducción al libro porque me parece que resume bien todo lo que viene después. Sí, sí, Que es sí, el sí. pasado, pero que en realidad ese pasado italiano se proyecta en el presente. O sea, todo lo que es hoy Italia no deja de tener un vínculo de útero con todo ese pasado. Sí, lo que pasa es que uno que vive en la Argentina, yo te digo, venía caminando por la peatonal, encima del momento que estábamos pasando, y decía, no, quiero volver a leer el libro, tuve que dejarlo porque justamente venía hacia aquí para hacer el programa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar contame un poquito vos, ¿no? Lo Ferrara, vamos a hacer una introducción y después algunas cosas que yo quería preguntarte, Claro, ¿no? en realidad, Sí, el, no, yo puse, bueno, Ferrara como la ciudad de Ferrara como centro, claro. porque hay varios narradores de ese tiempo que provenían de la corte de Ferrara. Ujú. Y lo que en realidad Ferrara lo puse como representación de otras cortes y otras casas nobiliarias italianas, Sí. o casas de poder italianas, vamos a Ujú. llamarlas así, porque no todas eran nobiliarias. La gran diferencia entre Italia y las demás naciones europeas es que en el resto de Europa tenían poderes más centralizados, más feudales, Ujú. mientras que en Italia el poder estaba difundido. Había poder en Florencia, había poder en Venecia, había poder en Génova y en Roma con el Papa, en Nápoles al sur. Y la ciudad de Ferrara, que era chiquita y estaba ahí en el centro, pivoteando entre todas las grandes potencias, no tenía tanto peso como Tanto las demás. esplendor, ¿no? Pero ese esplendor duró, ahí decís que al final ellos creían que iba a ser perpetuo, pero en realidad Sí, duró nada más un que siglo. un siglo. Ah, yo pensé que... Pero digamos que Ferrara, que estaba entre todos esos grandes, supo usar el banquete espléndidamente como vidriera, como símbolo de poder y le funcionó muy bien, le Claro. funcionó muy bien. Claro. Vamos a aplicar a la gente, ¿no? Que todo era fastuoso, que todo era cuidado hasta el mínimo detalle, que la comida, por ejemplo, cuando contabas que la comida, cuenta el libro, que la comida llegaba como una cosa principal y acompañada de trompetas y que se cuidaba bueno, hablemos del mayordomo, ¿no? De los mayordomos Sí, claro. ahí decís que Esta es otra claro, diferencia entre otra. Italia y el resto de Europa. Exacto. En el resto de Europa, perdón, ¿me decías? No, 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 eso, perdón. contanos eso. Ah, en el resto de Europa había, digamos, la casa tenía un mayordomo, el mayordomo se ocupaba de toda la casa y cuando había un evento, un banquete, también supervisaba eso. Tenía, por supuesto, después personal en cada área de la casa, ¿no? Pero era el que dirigía todo. En Italia no. Era Ujú. inadmisible que el mayordomo que tenía a cargo la casa pudiera también hacerse cargo de cocina y eventos. Claro, y Entonces, para eso tenía un personaje específico que se llamaba Scalco. Scalco. El Scalco era el mayordomo encargado de comida y de toda la puesta en escena que implicaba un banquete, que Exacto, era por exacto. supuesto comida, pero era también la sede donde se iba a hacer el evento, la decoración, la puesta de la mesa y la animación. Claro, claro. Toda la temática también, bueno, sí, decorativa y cómo se iba a animar ese evento. Era una unión donde cada componente era fundamental y donde dentro de cada aspecto no descuidaban ni el más minimísimo detalle. Claro, destaquemos que
tenían que ser gente, bueno, que se cuidaba el mínimo detalle de la vestimenta y demás, y este señor era el intermediario, ¿no? Porque encima los cocineros no aparecían, cosa que en realidad yo comparaba con algunos restaurantes que he ido buenos, y en Europa de repente aparece, en España de repente estás en un buen restaurante y aparece el cocinero, el gran chef, ¿no? Como para lucirse un poco. Acá en este caso no, el cocinero estaba bien, ay, se me perdió la imagen, estaba bien escondido, no podía aparecer. Claro, el cocinero estaba en la trastienda, no debía aparecer, a menos que fuese un cocinero excepcional, una gran figura, como fueron Maestro Martino, hay nombres que llegaron a nuestro tiempo, Bartolomeo Scapi, que eran figuras, bueno, tampoco sé si ellos aparecían en la mesa, pero si no, la norma era que el scalco era el embajador entre la cocina y la mesa del señor. Era el que era el medium ahí. Y el cocinero recibía todas las directivas del scalco. El scalco no cocinaba, pero tenía que conocer a la perfección todas las técnicas de cocina, y el cocinero ejecutaba, era el que estaba al lado de los fogones, quemándose ropa, pestañas, piel, y en el anonimato. Claro que sí. Y también una de las cosas que me parecía, bueno, está todo para destacar, pero bueno, vamos a contar algunas cositas, otro día haremos otra entrevista, voy avanzando. Todos capítulos cortitos, mostrando distintos aspectos de la fiesta. Claro, destacar el tema de la sociedad era carnívora, ¿no? Todo tipo de carnes, muy carnívora, y entonces llegaban a la mesa las carnes como armadas y después se cortaban en porción, pero llegaban armadas. Eso lo hemos visto también en películas que se ha visto eso, ¿no? Claro, entonces apreciaban que el animal apareciera lo más entero posible. Exacto. Así como hoy, bueno, hoy nos horroriza, o sea, hoy los que todavía somos carnívoros no queremos saber nada de lo que pasa detrás de escena, cuando se sacrifica el animal y se lo corta. En ese momento, bueno, era algo que evidentemente les estimulaba el apetito y claro, volvían a poner a los animales dentro de su pelaje, dentro de su piel, colocaban un animal dentro de otro, a veces hacían como animales rellenos de otros animales, como matrioshkas, una cosa dentro de la otra, eran cosas bastante impresionantes para nuestra visión de hoy. Y comían todo tipo de animales, en ese sentido digo que eran carnívoros, no tanto por la cantidad de carne que se consumía, que eso no lo sé, y además en Italia siempre se consumieron muchas verduras, eso es histórico. Y si hoy Italia es un país donde las verduras son un alimento muy variado, importante, también lo era en ese momento. Claro. Pero a nivel de lo que comían como animales, cazaban de todo, y todo bicho que camina va a parar al asador. Era literalmente sí, porque los acuáticos, las aves, estamos hablando de todos, claro que sí. Claro, las aves estaban en el primer lugar. Las aves, como las aves, al volar, estaban más cerca del cielo, se creía que era un alimento superior, mientras que lo que crecía bajo tierra era como algo casi demoníaco. Las raíces se comían, pero eran como más comida de pobre que dignas de una mesa señorial. Seguro, de las cortes. Y no olvidemos que realmente eso me produce, a mí que me encanta, ¿no? La fastuosidad del vestuario y de las joyas, o sea, los preparativos para participar de esos banquetes, ¿no? Imagínate. Todo tenía que estar a tono. Y Ferrara en particular, era era el centro de emisión de moda, o sea, la moda salía de ahí, los peinados, los vestuarios. Yo no me dediqué en el libro, el lector no va a encontrar mucho de eso porque era un tema que ya me excedía y no logré. Claro, no logré entrar, pero ni hablar que hombres y mujeres hacían gala de sus mejores vestidos, calzados, joyas, peinados, para estar a tono de fiestas que eran además temáticas. Se solía elegir un tema decorativo y de ambientación en general, que tenía que ver generalmente con la mitología, con el clasicismo,
y después todo estaba entonado con eso, Qué y belleza. probablemente el vestuario también. Claro, el vestuario. Y en cuanto a las artes, bueno, evidentemente todo era arte. Todo era arte. Claro. Todo era arte. Bueno, en el marco del banquete tuvo un gran desarrollo, tuvo un gran desarrollo, por ejemplo, el teatro, la incipiencia del teatro italiano, el canto, la ejecución de instrumentos, digamos, las animaciones para los grandes eventos incluían todo, desde la danza, al canto, a la ejecución, después el baile de los invitados, Sí, sí. y hacían representaciones teatrales también de grandes autores, por ejemplo, Ariosto, que es un clásico, bueno, y él escribió piezas específicas para Que muchas de estas claro, festividades. claro, claro, claro. Bueno, No vamos a... escatimaban Realmente realmente también. yo lo recomiendo ampliamente porque uno entra en un mundo de Gracias. fascinación realmente increíble, así que vamos a estar atentos cuando llegue acá a Cúspide. Ay, Y cuando llegue a Cúspide, sí, claro, porque gracias. acá Voy la a buscarte, tenemos. Nora. No, claro, porque acá la tenemos, así que y Claro. en algún momento vendrás a presentar tus libros acá, ¿por qué no? Dios quiera. Claro, ojalá que así se pueda dar. Adriana, me gustó mucho también, y vamos a compartirlo con la audiencia, tu agradecimiento. Claro, que es lo que decimos siempre. Yo agradezco todos los días la tecnología, ¿no? Y fíjate que podemos salir en tantas plataformas y vos haces un agradecimiento también al poder investigar desde tu casa en época de pandemia gracias a Google, ¿no? Google Books, claro. Exacto. Sí, Así sí, que eso sí, no es, hubiese sido posible esta investigación para alguien como yo, que vive en el conurbano bonaerense, claro, eh, no hubiese tenido acceso a toda la información que tuve de no haber sido por la digitalización de los libros claro. que realizó fundamentalmente Google, además de otras bibliotecas, ¿no? También hay otras plataformas también que tienen material interesantísimo, pero eso me permitió leer a destajo, leer día y noche, y Sí, aparte hacer selección de textos, hacer búsquedas, cortar y pegar, imagino. hacer realmente collage de todo eso y disfrutar como loca de todo lo que hice. Me imagino porque a mí me Sí. pasó exactamente cuando te leía, él decía, y aparte que ya te digo, me imaginaba una cena así frente a casa, que tengo un camino hermosísimo en el monumento, que siempre me quedó pendiente, justamente por la pandemia se suspendió, pero teníamos una cena Ah, organizada ahí, así que decía, qué lindo poder armar todo esto. Los invito realmente, señores, a quienes están escuchando esta nota y a los que la vayan a escuchar después en nuestro canal de YouTube, y después Adriana también la compartirás, porque realmente vale la pena sumergirse en este mundo de fascinación de arte. qué Así linda tu que, evolución, Nora. Te no, agradezco infinitamente porque, te repito, no tuve todavía tantas devoluciones y uno a veces no sabe no, si sí, queda como loco, como un loco escribiendo sí, sí, incoherencias no, o qué le pasa después al lector. claro. Entonces te agradezco muchísimo que me des esta devolución de inspiración y de entusiasmo. Me encanta Muy bien, no, no, que a mí hayas me... incluido eso. No, y voy Me a hace muy seguir, feliz. sí, sí, no, lo voy a terminar, obviamente voy a intentar sumergirme, ya te digo, en ese mundo que es tan distinto al que estamos viviendo en estas épocas, donde todo es despojado, y si, no sé, hay gente que entra a casa y dice esto, a mí me gusta lo minimalista, lo que ya no haya nada, entonces yo decía, no, ¿cómo me hubiese gustado estar en esa época? Bueno, Claro, eso Adriana, era ya barroco, era era renacentista tirando al claro, barroco exacto, y exacto. exageraban en todo, era todo exagerado. Sí, Sí, sí. absolutamente así. Gracias por haber compartido esta tardecita con nosotros. Me voy Gracias volando a porque vos. tengo una nota de una Sí, actriz que sí. tiene una directora y tengo que cerrar el programa, pero me encantaría seguir charlando contigo. De cualquier manera vamos a hacer otra nota con algunas apostillas más que acá tenemos, ¿eh? Y las Bueno, compartimos. gracias Nora, gracias a vos y a la audiencia. Muchísimas gracias. Muy bien, nos vemos, Adriana. Un saludo. Suerte y éxitos con Nos el libro, vemos. ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias, muchas gracias.